Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí a Conciencia Médica. Hoy es miércoles 24 de enero, ya prácticamente la última semana del mes, del primer mes del año. Y tenemos mucha información también y un gran tema con una gran invitada. Pero antes me gustaría que fuéramos a una cápsula para hablar de un síndrome que es poco conocido o poco diagnosticado y que no hay estadísticas fiables para decir cuántas personas lo padecen. Los invito a verlos y luego ahorita platicamos. Estamos iniciando el año y comenzamos con nuevos propósitos, entre ellos cambiar nuestros hábitos alimenticios, mejorar nuestra figura o simplemente estar más saludables. Más que ser un propósito, los hábitos alimenticios van de la mano con esfuerzo, dedicación y cambios en nuestro día a día. Es importante mencionar que mejorar nuestros hábitos alimenticios no quiere decir realizar dieta al inicio de año, comer únicamente frutas y verduras o dejar de consumir grasas y carbohidratos. Va más allá. Se trata más que nada de encontrar el equilibrio entre nuestras actividades y aquellos alimentos que consumimos. Por esto, te presentamos algunos consejos para mejorar tus hábitos alimenticios en este 2024. No te saltes comidas, cocina siempre en casa. Respeta la porción adecuada entre proteínas, grasas y carbohidratos en cada una de tus comidas. Evita la comida chatarra y refrescos embotellados. Haz ejercicio al menos 30 minutos diarios. Recuerda que pequeños cambios pueden traer grandes beneficios a tu salud. Mente sana en cuerpo sano. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer algunos consejos para que inicies este 2024 en perfecto equilibrio. Acompáñanos. Bueno, eso fue parte del tema que vamos a hablar ahora con nuestra invitada de hoy. Pero antes les mencionaba de que hoy se reconoce prácticamente, por no decir conmemorar o festejarlo, el síndrome de Moebius. Es un síndrome poco conocido y no hay estadísticas fiables para saber cuántas personas lo padecen. Esa es una parálisis facial congénita, o sea, ya nace la persona con eso, y son personas que luego usted los ve y se le quedan viendo fijo y no saben si están sonriendo, están contentas o no. Lo que tienen es una parálisis facial, ¿no? También le llaman síndrome de la máscara. Y desde niños, esas personas lo tienen desde niños y para adultos. Y como estamos en la época de la tolerancia y de la inclusión, vale la pena conocerlo porque luego no sabemos qué persona lo puede tener y se nos quedan viendo y esta persona está enojada, ¿por qué me ve? Probablemente nos quiere decir algo o pensamos que está enojada y realmente nos está sonriendo. Por eso es bueno conocer y conocer un poquito de todo y de eso se trata este programa de Conciencia Médica y de saber reconocer muchas patologías que tenemos el día a día y no lo sabemos quién lo puede tener y cómo podemos ayudarlos. Y bien, pues yo soy su amigo el doctor Jorge Cisneros, médico nuclear de Clínica Numedics, y le paso la palabra a mi amigo el doctor Humberto Hernández Rojas y muchas felicidades por tu cumpleaños, que cumpliste 80. Por ahí, 80. 81, ya decía yo, pero se ve muy bien. Ahí está, mira. Traga años el viejito. No, tira. Bueno, pues como vamos viendo y antes de ponerlo a la práctica, todo lo que nos trae de enseñanza nuestra invitada, muchas gracias por la felicitación, ¿verdad? Y me gustaría poner ahí unas imágenes del día de cierre de Parachicos, el día de ayer. Fue la misa de Parachicos allá y miren, tenemos un total dentro de la iglesia de 5,000 Parachicos. Cuando ya se hace la entrega del patrón, o sea, de San Sebastián Mártir, hacia el prioste que lo va a cuidar durante todo un año. Por ahí tengo unas fotos donde estoy en el altar y ahí me están componiendo la máscara. Estuve 5 horas. 5 Fácil horas. de identificar, si pareces que eres tú, ¿eh? 5 horas estuve ahí con la promesa. Son 3 años que se hace la promesa para vestirse de Parachico. Ahí tiene la máscara puesta, ¿no? Sí, sí. Es algo magnífico, algo grandioso y el cuerpo se te llena de emoción estar ahí en ese movimiento tan intenso. Ahí estamos cuidando al nieto de un amigo.
para que no lo fueran a golpear, porque como los parachicos están bailando, ven sobre unas pequeñas rendijas y no alcanzan a ver todo completamente el área. Pero bueno, eso es todo. Cierre de feria del pueblo mágico más importante, no solamente de México, sino de de todo el país, de toda Latinoamérica, y mencionado ya como patrimonio nacional, cultural. Bueno, pues nos vamos al tema importantísimo. Tenemos una invitada que, como todos los años decimos, en diciembre como lo que quiera, hago lo que quiera, y total, en enero me voy al gimnasio, me pongo a dieta de esas famosas dietas de los 14, 15 días, y que queremos bajar los 40 kilos que subimos durante un año, o ir al gimnasio 3 días, 4 días, como vimos en el programa anterior, ¿no? Es correcto. Tenemos aquí de invitada, y muchas gracias por la presencia, de la licenciada en nutrición, Anne Muguerza Zubillaga, originaria de España. Estudió en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es educadora en diabetes, especialidad en salud hormonal en la mujer. Bienvenida. Está muy bueno, muy bueno. Luego lo vamos a invitar para ese tema. Sí. Exactamente, Sí, sobre todo en el hormonal de la mujer. Claro. Preciosísimo ese tema para darlo, porque mucha gente dice, apenas tengo 35 años ya me siento viejita, apenas tengo 30 años ya me siento viejita. Entonces no se ponen a pensar que son problemas hormonales. Claro. Y si lo relacionamos junto con la dieta o con la nutrición del plato de buen comer, estaría magnífico. Bienvenida a tu programa, el programa es tuyo, y vemos qué podemos hacer con esas personas que dicen que a inicio de año pues te ponen la dieta y no pueden bajar. Pones a dieta y no pueden bajar. Renuncian, ¿no? Desertan, la mera hora ya empiezan la dieta, tatito, no bajan nada y adiós. Durante todo el año se puso a dieta 10 veces y las 10 Quiero veces... bajar 4 kilos y no he podido. Ok. Bueno, pues Bueno, muchas bienvenida. gracias por la invitación, muchas gracias. Y sí, la verdad que cuando quieran del tema de salud hormonal me encanta. Es un tema que podemos hablar después, pero sí, bueno, primero que nada, ahorita que estamos en enero, pues sí, todo el mundo después de las fiestas, el problema es que la gente lo ve como el extremo de todo o nada, ¿no? Entonces es común que en enero me busquen, que quieren empezar a hacer como otra vez todo de nuevo, pero yo lo que trato de como enseñarles a mis pacientes es cómo educarlos, ¿no? Porque aquí el problema es que pues llega diciembre y ya sueltan todo y en enero vuelven a hacerlo y por eso pasa eso, ¿no? Que hacemos 10 dietas al año y fracasan, entonces hay que ver por qué fracasan. Entonces yo lo que siempre o lo que me gustaría como transmitir es que lo primero que tienes que hacer es tienes que establecer un hábito que sea alcanzable para ti, ¿no? Y que sea medible, porque te tienes que poner una meta real, porque no puedes pretender, por ejemplo, después de diciembre de tener muchas festividades, comer muy mal, de repente querer hacer ejercicio a las 7 de la mañana, querer meter verduras, frutas y cambiar todo drásticamente y empezar a trabajar. Entonces te agobias con tantas cosas que terminas sin hacerlo otra vez. Sí. Entonces creo que lo primero que debes establecer es como decir, bueno, voy a empezar con una cosa a la vez. Es lo que más o menos yo trato de hacer con mis pacientes, decir, bueno, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Depende de, no sé, si algún tema de salud importante, pues bueno, no sé, un paciente que tenga diabetes, obviamente lo primero que va a hacer es controlar la glucosa. Entonces haces una meta que sea, que vaya a trabajar en ese hábito de controlar la glucosa. Entonces, así como en general, pues eso sería lo principal, ¿no? De primero ponerte una meta alcanzable para que puedas cumplir el hábito, porque el hábito es algo que se va a trabajar todos los días, porque de nada sirve que, por ejemplo, lo hagas una semana y todo el fin de semana lo rompas. Entonces, fracasas y fracasas. 1, causa mucha frustración y 2, vuelves al lugar de inicio, El famoso rebote también, el rebote. ¿no? Entonces, sí. Creo que, bueno, lo principal como entre hábitos es una alimentación adecuada, ¿no? Adecuada y balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Tienes que tomar en cuenta muchas cosas. O sea, sí se pueden dar algunos como términos generales, pero hay que tomar en cuenta porque cada persona es diferente y no somos una calculadora, ¿no? Claro. Hay que tomar en cuenta edad, sexo, temas de genética, la complexión. Temas de genética, tu estado también socioeconómico. Entonces, englobas todo eso y ya tomando en cuenta,
puedes como establecer algo específico para esa persona y trabajar el hábito, ¿no? Entonces, cuando tú le das como una herramienta que le es más accesible, estoy hablando, por ejemplo, en cuanto, no sé, a los planes de alimentación que le doy a mis pacientes, claro que tienes que tomar en cuenta todo eso y ya le das algo accesible y lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hábito de la alimentación, regresamos a alimentación adecuada. Bueno, yo, por ejemplo, en enero tal vez comí muy mal, voy a empezar poniendo una porción de verduras en mi desayuno, comida y cena. Tal vez es algo que no es tan difícil a ¿Pura decir. verdura? No, o sea, bueno, esta es otra cosa que, como dices tú, de repente se dan a pura verdura. Aquí lo importante, más o menos regresando también a lo del plato del buen comer, es que la mitad, o sea, se actualizó el plato del buen comer y es como una herramienta muy fácil para que tengan idea de qué debe tener su plato como en cada tiempo de comida. Entonces, por lo menos la mitad de tu plato debe estar con alguna porción de verduras, ¿no? Lo importante es que sean verduras como de temporada para que sea accesible y no te cueste como conseguirlas. La preparación que tú prefieras, obviamente evitar fritos, que sea, por ejemplo, pues ensaladas, a la plancha, en sopas o así. Y la otra, como el otro 20% más o menos, es importante que sea de alguna fuente de cereales, pero integrales, ¿no? Porque luego la gente sataniza los carbohidratos y no tienes por qué satanizarlos, simplemente es encontrar o escoger unos que sean, por ejemplo, cereales integrales, como en donde, por ejemplo, la tortilla de maíz es una excelente fuente de carbohidrato, la avena, cereales es lo con primero fibra. que quitamos, la tortilla, ¿no? Sí, mucha gente me dice la tortilla no, y les digo, no, la tortilla es excelente fuente de fibra, muy buen carbohidrato, pero hay que moderar la porción, que ahorita podemos platicar de las porciones. Entonces, la mitad de tu plato que se vea compuesto por verduras, la otra parte, un 20% de algún cereal con fibra integral y en menor cantidad, pero también importante, algún alimento de origen animal. Lo que sí se recomienda, por ejemplo, evitar un poquito o restringir, y que en los años, seguramente ustedes también lo han leído, son las carnes, ¿no? Las carnes procesadas ya vienen muy contaminadas, entonces preferir pescados. El huevo, por ejemplo, es el estándar de proteína de oro, que es bastante accesible para todos y es muy buena fuente de proteína, aves y pescados. Y a la otra parte, que se vaya a dirigir a alguna grasa buena o saludable, por ejemplo, semillas, aguacate, aceite de oliva. Todas las grasas, por ejemplo, provenientes de alimentos fritos, alimentos de la calle, que son las grasas saturadas, evitarlas. Entonces, más o menos, si tú en cada tiempo de comida tratas de buscar y guardar esta distribución, puedes empezar a decir, bueno, ya tengo una alimentación variada y adecuada, ¿no? El aceite de oliva, con eso voy a freír o voy a sazonar a mis alimentos. Ajá, mira, el aceite de oliva, no sé si han ido al súper, pero hay dos formas. El aceite de oliva extra virgen idealmente se debe de consumir en crudo, ¿no? Por ejemplo, para aderezar ensaladas, para agregar encima de tus alimentos. Y el aceite de oliva, el que no es extra virgen, se puede utilizar para asar o no freír, pero por ejemplo para asar o guisar tus alimentos, ¿no? Porque la diferencia entre un aceite y otro es como qué tanto se calienta, ¿no? Que no se vaya a quemar. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva o el aceite de aguacate son como lo que yo les recomiendo a mis pacientes que hacen o preparen sus alimentos con ese tipo de grasas. Por ejemplo, la manteca, la mantequilla, tratar de evitar. De evitar. Sobre todo la margarina, que es sintético, más ¿no? industrial. Ajá, por ejemplo, si sabemos que es una mantequilla de buena calidad, al final, pues también va a ser más sano que, como dices tú, la margarina, ¿no? Y, por ejemplo, el aceite de canola, el nutrioli, que es muy común, es igual, son tipos de grasas no tan saludables. A ver, hay algo me llamó la atención. Aceite de aguacate. Sí. Así lo venden el aceite de aguacate en el súper. Sí, o sea, es el extracto del aceite de aguacate y es otra opción que también aguanta bastante calor, entonces se puede permitir pues asar o guisar tus alimentos y se ha demostrado mucho en estudios que también es bastante sano cocinar con ese tipo de aguacate. El de con coco aceite. también, ¿no? Sí, fíjate que el de coco yo no soy tan fan del aceite de coco porque también tiene más grasa saturada. Antes también como que se puso muy de moda, pero a mí me gusta recomendar más ya sea el aceite de oliva, que la verdad le dicen el oro líquido, ¿no? O sea, es lo más común, ¿no? Es el común, lo podemos encontrar en bastantes lugares y es como de que lo conocemos de siempre, o el aceite de aguacate, que tal vez es más novedoso, pero es otra opción. Por ejemplo, lo que sí evitar, por ejemplo, la manteca, que puede ser muy común pues en Chiapas y en el país, ¿no? Cocinar con eso, ese tipo de grasas pues sí no son nada buenas para la salud y pues ya se puede acompañar con otras grasas como son las semillas o las nueces, que también son favorecedoras. Hace poco decía una persona, yo prefiero cocinar con manteca a cocinar con aceite. Porque es más sana la manteca que el aceite, porque el aceite ya tiene un proceso, está procesado. Un proceso químico. Okay. Me va a hacer más daño que la manteca. Eso decía esa persona. Contesta otra persona, dice, no,
Si tú cocinas con manteca vas a engordar y te va a dar distensión abdominal y te van a salir lonjas. ¿No? Entonces estaba la discusión entre esas dos personas. Pero si lo analiza uno, tiene razón el que dice voy a cocinar con manteca, porque se supone que es natural, ¿no? Pero el animal como está engordado. No, O sea, sí tiene un punto esa persona, porque al final sí, por ejemplo, el aceite, pues el de canola sí está más procesado, pero también hay que ver que la manteca pues es un tipo de grasa saturada, que por ejemplo si hay una persona que tiende a tener el colesterol, el LDL elevado, pues no le va a favorecer, le puede dar una aterosclerosis, etcétera. Entonces, como si nos vamos a lo natural, pues es preferible, por ejemplo, el aguacate, que tal vez en México pues es muy accesible, y preferir, no el aceite de aguacate, pero el aguacate en sí, la fruta, ¿no? O sea, acompañar tus alimentos con eso y evitar utilizar pues manteca o otro tipo de grasa que no te va a ser tan favorecedora para la salud. Una pregunta, ¿y cómo hacerle, sobre todo en el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Que empezamos el año, cómo hacer que una persona, por ejemplo, como yo, que voy contigo, y, oye, quiero bajar la lonja, quiero llevar una dieta, cómo inducir a esa persona a que no deserte, que a la mera hora ya no regrese contigo, o que porque ya le da pena, porque no te hizo caso, porque no bajó de peso, y porque dice, caray, Hacerle conciencia. Sí, pero ¿hay alguna técnica o alguna forma? Pues sí, mira, lo que yo principalmente, como les decía, lo que yo trato de hacer con mis pacientes es primero tratas de hacer como conocer bien a la persona, porque tienes que ver como muchos factores para poder darle la herramienta que a él le va a servir. Por ejemplo, desde cómo es su estilo de vida. Si está yéndose de un lugar a otro por el trabajo, pues tal vez si le pones un plan de alimentación que requiera mucho tiempo, no lo va a hacer, ¿no? Si tiene alguna restricción, entonces tú tratas de hacerle como un plan lo más como adecuado para él, tomando en cuenta muchos factores para que le sea como sencillo, ¿no? O sea, que tampoco le cambies drásticamente la rutina, porque ahí vamos... Ajá, un historial clínico, pero ahí vamos con lo de por eso no se sostienen los hábitos, por eso no se sostienen las metas, porque te vas a algo demasiado difícil para ti, ¿no? Entonces yo, o sea, en tu caso, por ejemplo, sería como, bueno, a ver, ¿qué es lo que más te cuesta comer? ¿Qué es lo que no te gusta? O sea, darle como algo que podría ser, puedes introducir, no me gustan para nada las verduras, bueno, pero de no comer nada podemos introducir de que alguna verdura no sea en un licuado, o sea, ver como alguna herramienta de... O sea, te lo doy, tampoco es el cambio extremo, pero tratas de como adaptarlo un poquito a lo que tú haces en tu día a día y no te cuesta tanto. Y también irte por pasitos, o sea, no decir, bueno, yo no hago ejercicio, no como saludable, tengo, por ejemplo, problema de colesterol y no tomo agua. Bueno, en vez de trabajar los 4 a la vez, empiezas de uno en uno. Tal vez en la primera semana dices, bueno, si tomas Coca-Cola todos los días, vas a empezar a quitar 3 a la semana e incluyes agua. O, por ejemplo, no sé, agua de Jamaica, pero sin azúcar. O sea, ese tipo de cambios y trabajas de uno en uno. Porque si tú de repente quieres hacer todos, pues te resulta difícil, ¿no? Lo sueltas y lo dejas tirado. Es como una adicción. Sí, es correcto. Es como el alcohólico. Llega a Alcohólicos Anónimos una temporadita y lo deja porque pues lo convencen los cuates a que vaya a tomar igual acá. Pero dijo algo importante de que el conocer sus hábitos, porque es difícil, ¿no? Que una persona se tanto abra como hábitos y todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, de que, te digo, hasta el estado socioeconómico, todo para que le sea accesible y no le vayas a dar algo que realmente no lo vaya a poder hacer. Entonces tienes que hacer un historial como profundo, completo, para que puedas conocer bien el caso y darle la herramienta que le pueda servir. Para que pueda hacer caso. Sí, porque claro. Luego, híjole, me prohibió esto y eso es lo que me gusta. Sí, ¿no? Y eso yo también trato de prohibir, o sea, no trabajo con mis pacientes el todo o nada, ni el te prohíbo tal, porque también eso de prohibiciones, o sea, yo soy como más de todo es un balance y así vas creando tú el hábito, porque también, obviamente al principio, puedes decir, bueno, de toda la semana seguí mi plan o empecé a cambiar mis hábitos 5 días, pero un día no lo hice. Bueno, no pasa nada, el siguiente retomas. Entonces tal vez en la primera semana lo haces y fallas 2, pero la siguiente solo fallas 1. Entonces no te vas con la presión de lo voy a hacer toda la semana porque es tanto que luego de repente lo dejas toda la semana completa en vez de un día. Entonces siempre es como todo es un balance en esta vida porque pues todos tenemos vida social y tampoco se trata de los extremos. Yo no soy nada fanática de los extremos, pero poquito a poco se puede ir trabajando. Y esto yo considero que se hace que sea más sostenible a largo plazo, que es como lo que yo busco transmitirle a mis pacientes, ¿no? Que lo puedan hacer sostenible a largo plazo, porque de nada sirve que si te buscan por un objetivo, lo cumplen, llegan a la meta y otra vez regresan al punto. Entonces estamos como en un ciclo vicioso que no sales de ahí. O sea, hacer una lista de todos tus hábitos que tienes y trasladarlo con tu nutriólogo, ¿no? Yo acostumbro desayunar carne con frijoles,
6 tortillas, 4 panes, ¿no? En la comida también bastante, y en la cena más todavía, porque me invitan los amigos a cenar, entonces hacer todo esto. Yo tomo mis cervezas los viernes y los sábados, botaneo también el viernes, me gusta la pizza con su vino. Entonces, hacer todo esto, pasárselo al nutriólogo y decirle, y el nutriólogo va diciendo, vamos a eliminar esto poco a poco. O puedes decir, bueno, si te comes 4 tortillas y la porción de frijoles, bájala a 2 tortillas, en lugar de frijoles, métele algunos nopalitos a la mexicana, o sea, cambia un alimento por otro, no me cambies todo el plato porque tal vez va a ser drástico, pero cámbiame uno por otro y así poquito a poco vas buscando lograr lo de más o menos lo del plato del buen comer, ¿no? Que esté balanceado y que sea como una alimentación adecuada. Me decía una amiga, oye, pregúntale por qué pusieron hábitos alimenticios y no hábitos alimentarios. Le digo, oye, muy buena pregunta, se la voy a hacer. Porque pusimos pues, en el programa, crean nuevos hábitos alimenticios, que ese es el tema de hoy, ¿no? Y ella me corrige y me dice, ¿por qué no le preguntas por qué no se puso alimentarios? Le digo, yo pienso que el juego de palabras es lo de menos, ¿no? Sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, hábitos alimenticios, hábitos alimentarios, tal vez porque ahorita se usa más la palabra, todo ha ido cambiando, ¿no? Entonces los términos así, pero pues yo creo que es como, viene siendo lo mismo, ¿no? Alimenticios, alimentarios, quiero pensar. Hay 2 comentarios y una pregunta. Saludos, Cavernario García, gracias por los saludos. Y Noé Gómez Encino dice, hoy leí que la semilla de lino o linaza tiene más omegas que los pescados y mariscos. ¿Puede abundar sobre el tema? Saludos a los panelistas y una felicitación al doctor Humberto. Ok, sí, pues mira, la semilla de linaza o de lino, de hecho, por eso es, ahorita cada vez más se trata de incluir, te digo, menos, o sea, no es que sean malos los alimentos de origen animal, pero incluir más como pues semillas, vegetales, y justo la semilla de linaza sí es una excelente fuente de omega 3, que también te puede ayudar mucho el tipo de fibra, por ejemplo, otros de los beneficios que te puede dar es para que te mejore la motilidad intestinal, entonces si hay estreñimiento, ¿no? Se utiliza muchísimo, lo que yo lo uso mucho con mis pacientes es incluirlo en licuados o así, la semilla de lino o linaza, pero lo importante de la semilla de linaza es que debe de ir molida para que se absorba, entonces si nosotros lo agregamos así entera, no, pues casi va a pasar entera, ¿no? O sea, y así va a salir, pero debemos de molerla. Y sí, puede ser muy buena fuente de ácidos grasos omega 3, como también es el pescado. A veces, o sea, pescados grasos como salmón o atún, pero a veces también en pacientes que tienen colesterol elevado, triglicéridos elevados, se recomiendan ya el suplemento. ¿Por qué? Porque te dan mayor cantidad. Pero si tú eres una persona sana y quieres obtener una fuente omega 3, está excelente que agregues semilla de lino o linaza, de chía, y los pescados grasos. Y eso está bueno de la chía y conseguimos después del siguiente corte. Bueno, estamos en un tema importantísimo y tenemos de invitada a la nutrióloga Ané Murguesa Zubillaga, originaria de España. Y estamos hablando sobre el tema y por ahí Noé Encino hizo una pregunta sobre la linaza, que ya se extendió, pero me gustaría, porque mucha gente lo utiliza para el estreñimiento, para bajar de peso, ¿también puede servir para eso? Sí, estábamos hablando que todo el uso de semillas es muy bueno para la salud, por ejemplo, todos los pacientes, bueno, en general incluir semillas porque son muy buena fuente también de proteína vegetal, al igual que por ejemplo las leguminosas, pero en justo la que decía la semilla de lino, linaza, también es muy buena fuente de omega 3 y de un tipo de fibra que te va a favorecer mucho, o personas que sufren de estreñimiento, te va a ayudar mucho a que mejore este tipo de síntomas, ¿no? Igual como es la semilla de chía, entonces todos los días, por ejemplo, lo puedes incluir en licuados o en un jugo verde y te va a favorecer mucho esta parte. La chía, la semilla de chía en agua nos ayuda a mejorar la digestión. También te puede ayudar por el tipo de fibra. Muchas veces, por ejemplo, la limonada, ¿no? Que le agregan chía o lo puedes agregar en licuados, pero hay muchas maneras de incluirlo en platillos y realmente no sabe. A veces también hay unas recetas de que es de chía hidratada, como en pudín, que te puede ser a veces se los pongo a mis pacientes como con yogur, de desayuno. Entonces, hay como muchas maneras de incluirlo en recetas que la gente luego nada más piensa que así de que hidratada, pero la puedes incluir en licuados, en el pudín de chía, en mil maneras. Incluso hasta hay recetas de pescado empanizado con chía que sabe súper rico. O sea, ¿sí? Hay mucha variedad de alimentos que los puedes utilizar. Oye, ¿y quiénes son más, quiénes son más disciplinados para cuando llegan contigo?
¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Pues mira, realmente es que no hay alguien que pueda decir yo hombres y mujeres, porque también hay, o sea, así como hay mujeres que tal vez lo pueden soltar más rápido, hay hombres así, entonces realmente es lo mismo, porque yo creo que más El que nada sexo lo lo podríamos englobar en el paciente, o sea, pues al final nadie los obliga a ir a la consulta, Claro. ¿no? Por ejemplo, si no es un tema de, yo que soy educadora en diabetes, si no es un tema referido de un doctor porque ya trae una diabetes descontrolada y hay que llevar un plan de alimentación para que no le vaya a pasar alguna complicación, y al contrario, es por ejemplo una persona simplemente que quiere control de peso o quiere aumentar masa muscular, pues ahí realmente es la disposición del paciente, ¿no? Porque pues está buscándote a ti, entonces pues también así de que entre hombres y mujeres realmente que es, yo creo que es igual, o sea, Igual. no tengo como la una distinción es estadística. parejo, hombres y mujeres. Sí, igual. o sea, no realmente- importa el sexo, Ok. sino las intenciones de cambiar. Ahí hay una ¿verdad? igualdad de géneros para que no haya que somos diferentes. Volvamos un poquito otra vez a las semillas. Aquí en Chiapas se acostumbra mucho a utilizar el ajonjolí, También. ¿no? La También ajonjolí nos- también es otra semilla que es bastante buena ¿Es para digestiva? ¿Cuál? Sí, La o sea, ajonjolí. A la ajonjolí. ok. el ajonjolí también, más que nada esa contaría ya como una grasa igual saludable, tal vez no tiene, o sea, no es tan buena como la chía o la linaza si estamos buscando mejorar un estreñimiento, pero también la podemos utilizar por ejemplo, en ensaladas o también así con pescado así, queda muy bien. Pero el tener más que nada una alimentación variada, o sea, meterle variedad de semillas, variedad de leguminosas, verduras, frutas, o sea, muchos colores y diversidad en tu alimentación es como lo mejor que le puedes dar. O sea, el mejor multivitamínico es ver colores en tu plato provenientes de la comida, porque muchas personas quieren tomarse multivitamínicos. Yo les digo, la verdad, incluso aquí en México es un país que tenemos muchísima diversidad de frutas y verduras y de temporada, o sea, tienes una variedad enorme y también semillas, entonces puedes tener una alimentación súper variada y de ahí tienes todas las vitaminas que necesitas, o no tienes por qué gastar en un multivitamínico cuando en tu plato de comida lo puedes tener todos los Ese días. es un tema, un tip muy importante porque luego están preguntando, oye doctor, Deme ¿qué mi puedo vitamina. tomar? ¿Qué Sí, vitaminas? sí, no es necesario. Sí, ¿Y a es qué horas algo me que... va a dar mi vitamina? Sí, es algo que también yo escucho en consulta, ¿no? Que rápido es como, es que estoy muy cansada de que quiero una vitamina. Bueno, primero tienes que analizar cómo estás durmiendo, cómo es tu rutina de sueño, estás tomando de que demasiada cafeína, o sea, ver otras cosas antes de tomar el suplemento, ¿no? Porque muchas veces el cambiar, ordenar el sueño ya se te quita el cansancio, o sea, como muchas cosas que puedes hacer tú sin tener que gastar o recurrir de que a un multivitamínico. O sea, sí hay veces que te puedes apoyar de suplementos, porque yo también lo he hecho, pero no quiere decir que así sea lo primero que debes de hacer. Primero debes analizar como, bueno, pues qué está pasando, ya no lo puedes hacer como cambiando, no sé, un hábito, pues ya ves si te apoyas, pero no como la primera opción que sea esa, ¿no? Luego hay muchas personas que luego empiezan, son los youtubers, seguidores de Los de YouTube. influencers, o así. O no ellos, yo por ejemplo, digo, en lugar de no ir con la nutrióloga, así en YouTube hay información. He visto pacientes o personas que se dejan llevar por lo que dice ahí, hay muchos criterios. ¿Tú recomiendas que sigan ahí? Bueno, yo sé la respuesta, Sí. pero para que lo escuchen las personas, ¿tú recomiendas que sigan a los que están ahí o es mejor acudir? ¿Y por qué acudir mejor a consulta? Pues sí, con esto la respuesta es obvia, ¿no? O sea, Sí. ahorita el poder de las redes es impresionante, entonces, primero con todo lo que sea tema de nutrición, de salud, tienes que ver que estás acudiendo a un profesional de la salud, porque así, aunque sea un plan de alimentación, tiene que ser una persona que esté pues con una licenciatura adecuada, que te sepa, o sea, que sea un profesional de la salud y que sepa qué es lo que va a hacer, porque al final estás jugando con tu salud. Entonces, si tú acudes o estás siguiendo el consejo de la pastilla que te recomendó el influencer, tú no sabes los efectos que va a tener, también tú no sabes, cada persona es diferente, si va a repercutir en tu salud. Entonces, siempre debes de acudir a un profesional de la salud que tenga un conocimiento previo y que sepa, o sea, y que conozca del tema, ¿no? Porque también al final, si tú te vas a YouTube y encuentras lo primero y el remedio casero y tal, te puede salir contraproducente y al final vas a terminar en otro doctor por otra consecuencia que te causó el ir por algo rápido o alguien que no sabe del tema, ¿no? Y lamentablemente hay muchísima información, mala información en redes, en internet, de personas no profesionales de la salud que comparten muchos tips, incluso venta de pastillas y todo esto, que hay que tener mucho cuidado y que debería estar más regulado de lo que está realmente. O sea, las dietas deben de ser personalizadas, no porque él lo vimos lo mismo, ya le va a funcionar y a mí no, a lo mejor yo me pongo anémico. Como una receta de cocina, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues sí, Sí, ¿no? o sea, yo soy más a favor de que sí deben de ser personalizadas, porque
Por ejemplo, si es una persona, hay muchas personas que están buscando el mismo objetivo, ¿no? Que es control de peso, por eso los famosos retos, que eso no está mal, ¿no? O sea, si son mujeres, un grupo de 80 mujeres que más o menos buscan el mismo objetivo de bajar de peso, no tienen ninguna condición en específico, son mujeres sanas, sí más o menos se puede hacer algo semi personalizado, como no sé si han visto que hay muchos retos, ¿no? De, sí, ¿cómo no? No sé, un plan de alimentación en 21 días para bajar de peso. Podría ser en grupar, o sea, hacer un grupo, pero de ahí ya si es una persona con una patología, un padecimiento específico, yo sí soy más a favor de hacerlo personalizado, porque tienes que tomar en cuenta muchas cosas para que pues no, o sea, sea como lo ideal para él, ¿no? Sobre todo muy importante saber si no tienes una falla de tiroides. Ese es importantísimo. Y sobre los retos, yo me acuerdo ahorita que hubo uno que comer 14 días atún. Mañana, tarde, noche, atún durante 14 días para bajar de peso. Lleno de mercurio y de tantas cosas que se Sí, dicen, ahorita ¿no? eso te iba a decir que ahorita que está saliendo que es súper alto en mercurio, pues ahí, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? De la dieta de la manzana, la dieta del no sé qué. O sea, realmente no tienes que irte al ¿por qué todos los días vas a tener que comer atún? Si tú puedes ver cambios comiendo de que una alimentación más variada, puedes incluir atún porque es práctico, pero también puedes comer huevo, otro tipo de yogurt, o sea, de proteína. Entonces es también enseñarle a las personas cómo comer, ¿no? O sea, porque pues hay mucha mala información y piensan que comiendo atún todos los días vas a bajar, pero también desayunando un huevito con algo, comiendo pollo con tortilla y alguna verdura y cenando, no sé, un atún, puedes ver los mismos resultados que todo el día estar comiendo atún, ¿no? Claro, claro. Desde hoy se tocó el tema que decíamos que empezando el año vamos a hacer deporte, nos vamos a ir al gimnasio y nos vamos a poner a dieta. Trajimos a un coach de un gimnasio y dijo algo muy importante. Yo no recibo a ningún alumno mientras yo no le haga un estudio si no es hipertenso, Claro. qué coser lo que quiere, si no tiene falla de la tiroides, si no tiene problemas en las rodillas, en las articulaciones, y qué cosa es en sí lo que quiere. Y lo mando con el nutriólogo porque es el que más me va a ayudar. Hiciste un comentario, ganar músculo. Y eso es la parte de la base de los que van al gimnasio que quieren ganar músculo. Entonces, yo como coach del gimnasio les voy a enseñar el deporte y tú le vas a dar la dieta para que nos ayude a ganar músculo. Sí, por ejemplo, igual, pues eso que comentaba él es súper importante, ¿no? O sea, tú tienes que tomar en cuenta, pues también eso del antecedente de la persona, porque pues si es hipertenso, pues tienes que ver qué tipos de ejercicio, la postura, etcétera. Y sí, la verdad, trabajar de manera multidisciplinaria cuando tengo pacientes que quieren subir masa muscular, pues claro que se debe hacer. O sea, siempre les digo que en conjunto trabajan súper bien, pero si tú estás haciendo solo ejercicio y no cuidas tu alimentación, no vas a ver los mismos resultados que lo haces en conjunto. Que si también tú estás buscando aumentar masa muscular y solo estás cuidando tu alimentación y no haces, por ejemplo, ejercicio de fuerza, difícilmente vas a ver los resultados que si haces ambos. Entonces sí, o sea, yo trabajo en conjunto, por ejemplo, pues con el coach del gym o con otro tipo de doctores así de manera multidisciplinaria para pues trabajar el objetivo, ¿no? Sí, porque es muy común que vas a un gimnasio y te dicen, vas a hacer 10 rutinas, vas a hacer esto y se desaparece el entrenador. Ni te hace caso en todo el tiempo. No, y luego también, por ejemplo, las lesiones, tienes que ver la postura. Hay muchas Sí. personas que se lesionan porque incluso hacer una sentadilla, si la haces mal, te lastimas de la parte baja de la espalda y luego estás 3 meses en el fisio y no puedes regresar. Entonces, hasta eso es bien importante checar. O se hacen sus licuados de 10, 15 huevos. También. También hacen sus licuados porque esa es la pura proteína que van a consumir. O se van a unas tiendas donde venden las proteínas Todo en eso polvo. lo deben de hacer para agarrar valor para ir con el nutriólogo. Que no gastar en eso. Pero sí, Nos miles vamos a de... un pequeño corte. Bueno, estábamos comentando sobre que hay personas que van al gimnasio y ellos se preparan su propia dieta. La tradición de poner 10 huevos en la licuadora, batirlos perfectamente bien, tomárselo con azúcar. ¿Qué tan bueno es eso? Porque también hay preguntas donde dicen que el colesterol se eleva tanto y cuántos huevos podemos comer en la semana. Sí, mira, más que nada el consumo de huevo, de camarón, que es como lo común, la gente lo relaciona, muchas veces está el mito
de que eleva el colesterol, pero realmente el huevo, o sea, si tú todavía puedes comer perfectamente 2 huevos diarios en la mañana, y es una excelente fuente de proteína, además de otras vitaminas, y es como el estándar de oro de la proteína, ¿no? Entonces realmente no hay problema, ese es un mito, que te puedes comer perfectamente 2 huevos todos los días por las mañanas, obviamente no exceder muchísima cantidad, pero todos los días 2 huevos no pasa nada. Y eso de licuarse el huevo crudo realmente también es algo que se hacía antes y es un mito porque para que se absorba la proteína presente en el huevo se debe someter a calor, entonces tiene que estar cocinado. Sí, para que podamos aprovechar esa proteína que tiene el alimento. Entonces, y aparte te puede dar salmonelosis. Sí, comerlo crudo la verdad sería un riesgo e innecesario y la verdad que no, pues no sabe nada rico, ¿no? Pero es que Rambo lo hacía, pues se tomaba No, pues todo, el cono de huevo lo ponía en la licuadora, ¿no? Pues estaba chavo en la prepa, agarraba mi chocomil, echaba un huevo, lo licuaba y ya me sentía fuerte, ya corría. Pero esas películas de hace cuántos son también. Los 80, pero aparte el comentario que hacía sobre el colesterol del huevo y eso. Del colesterol, nada más así rapidísimo, lo que comentábamos fuera de cámara, es de que cuando Estados Unidos era consumidor de huevo y no era productor suficiente, en las revistas médicas decía que el colesterol del huevo hacía mucho daño. Cuando en Estados Unidos se volvieron autosuficientes y aparte exportaban huevo, de ahí salieron revistas y artículos médicos que decían que el huevo ya no hace daño. Entonces platicábamos de que también la mercadotecnia y el negocio, hacia dónde se puede orientar, y ahí es lo importante de ir con un nutriólogo que conozca para decirte la verdad, ¿no? Sí. Esto sí y esto o aclarar no. todos los mitos, que la verdad hay miles de mitos y pues información ahí dispersa que pues la gente lo cree y no sabe realmente qué es, o sea, cuál es la verdad, ¿no? Claro. Sí, porque te dicen, oye, no comas tanto huevo porque te vas a morir. Sí, perfectamente te puedes comer 2 huevos al día, además es la mejor, por ejemplo, siempre lo que les trato de decir también a mis pacientes es, trata de empezar tu día con una buena fuente de proteína y es una forma practiquísima y muy accesible comerte huevos con verduras y 2 tortillas, ¿no? O sea, es un excelente desayuno y sin problema te puedes comer todos los días eso y no pasa nada, no te va a elevar el colesterol. Incluso aunque tengas, por ejemplo, colesterol elevado, yo a mis pacientes les pongo huevos como fuente de proteína, obviamente con otro tipo de alimentos de que siempre con fibra, verdura y así, y perfectamente pueden hasta disminuir sus niveles de colesterol. No tiene por qué subir, o sea, obviamente tendrías que comer una cantidad exagerada y lo mismo pasa con el camarón, ¿no? Que antes era como dieta baja en colesterol, no comas huevo, no comas camarón, pero todo va actualizado y todas las guías se han actualizado, se han hecho más estudios y eso ya es información, ¿no?, de antes, entonces ya realmente lo puedes comer así como lo dije, sin problema. Y ya ves, Pablo Ruiz de Tel se contestó la pregunta porque ya la había hecho acá, ¿verdad? Ajá. ¿A la del huevo? Sí, ya le habían preguntado. Espero que haya respondido y si hay más dudas, por favor, pregúntenlas. Y por ejemplo, tú eres educadora en diabéticos. Diabetes, sí. Y hace rato dijiste, puedes comer tortilla, es proteína, es fibra, te ayuda mucho en tu alimentación. ¿Cuántas tortillas le podemos dar a un diabético que coma las que quiera? Bueno, primero hay que tomar en cuenta, de un paciente de diabetes hay 2 tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Hay que tomar en cuenta si el paciente se inyecta insulina, porque por ejemplo, si el paciente se inyecta insulina, pues habría que hacer un conteo de carbohidratos. Si es un paciente tipo 2 que por ejemplo pues toma metformina, pero no se inyecta insulina, obviamente hay que controlar los carbohidratos, pero más que cuántos, es cómo combino los alimentos. Hay como un libro que se puso muy de moda, no sé si lo han escuchado, una cuenta de Instagram, que se llama Glucose Goddess, que habla como el impacto, que todo se centra en el impacto en la glucemia de los alimentos. Entonces es lo que yo más o menos trato de trabajar con mis pacientes, que es, no es como, o sea, sí obviamente hay que moderar la porción, pero no es lo mismo que te comas un pan, a que le pongas un pan con aguacate. El impacto que va a tener en la glucemia, el pan, que es el carbohidrato, con la grasa va a ser distinto a que si te comes el pan solo. Entonces yo trato de educarlos en esa parte de siempre combinarlo o con una proteína, por ejemplo un huevo. Entonces en el caso de la tortilla, que te comas un taco de huevito es mejor que comerte el taco solo, ¿no? Entonces sí es medir la porción, pero también es cómo voy a utilizar mi carbohidrato, cómo lo voy a combinar para que impacte de manera más estable en la glucosa y no estemos haciendo estos picos, que pues en personas con diabetes hay que evitarlo, o hay que enseñarles a que sepan cómo evitar esos picos. Obviamente todo lo azucarado pues va a elevar muchísimo, eso sí se evita por completo, ¿no? Pero el carbohidrato, pues muchas personas con diabetes es como, ay, no puedo comer fruta, no puedo comer carbohidratos. No, sí puedes, pero es cómo y qué cantidad vas a comer, obviamente combinando con otros alimentos también. Y hablando de tortillas, las famosas tortillas de harina.
Pues las tortillas de harina, al final también, por ejemplo, las tortillinas, ¿sí, no? Que así se llaman, pues también son más procesadas. Entonces es mucho mejor, te da también más vitaminas y minerales una tortilla de maíz o una tortilla de nopal. O sea, a lo que regresamos de un cereal con más fibra y más como completo en nutrientes que la tortilla de harina, que ya es más procesada, ¿no? O sea, ya es como, pues en el súper la encontramos y si tú te vas a la lista de ingredientes, tiene muchos más ingredientes que lo que lleva una tortilla de maíz. Pero esto está El mucho de stevia. moda. Ajá. Y pues tenemos muy poca información. A veces allá se vende bastante y el azúcar cada vez se consume menos. ¿Qué tanto daño hace o qué tan benéfico es el Ok, pues mira, justo hablando de la stevia, pues son todos los edulcorantes no calóricos, ¿no? Entonces, lo que yo también trato de explicarles a mis pacientes es que hay mucha diferencia entre uno y otro. O sea, ya podemos ir al súper y encontrar muchas stevias, ¿no? Pero lo importante es la stevia que sea blanca va a tener muy poquito. El extracto de stevia es una plantita verde. Entonces yo trato de decirles que sea como lo más puro posible. ¿Cuál es el más puro posible? El extracto, por ejemplo, o el polvito que es como más verde. El extracto es el líquido. Entonces, el extracto de stevia es como un liquidito que es verde. O la stevia como molida, que es un polvito verde. Porque todos los que son así como más industrializados, que es polvito blanco, pues traen otro tipo de edulcorantes que pues es más procesado. A ver, si somos realistas, si te tomas un café con una bolsita de stevia de ese, no pasa nada, pero si ya tú lo estás utilizando y te tomas Diario. 8 al día, ahí ya se han visto, por ejemplo, estudios que te puede dañar, por ejemplo, te puede afectar la microbiota, ¿no? O sea, como ya yéndonos un poquito más específico, pero todo es también la cantidad. Si te tomas un sobrecito de stevia al día, no pasa nada, pero si ya lo utilizas, si estás utilizando 10 sobrecitos al día, ahí ya tal vez tendríamos que ver pues qué cantidad y bajarle y no utilizarlo tanto, ¿no? Porque como todo hay que moderar la porción. Entre menos química le metas a tu organismo, mejor. Hay una pregunta ahí en pantalla. ¿Qué tan cierto es que si haces dieta llega el punto en que tu peso se estanca y ya no bajas más? Pues sí, mira, esto es cierto también porque muchas veces cuando hacemos una dieta muy restrictiva, el cuerpo no sabe que estás haciendo una dieta pues que tú le estás haciendo, ¿no? O sea, el cuerpo dice, bueno, con esta energía que me está dando, él actúa como si estuviera en supervivencia, o sea, no sabe que tú le estás provocando el comer menos, entonces dice, con eso tengo que sobrevivir. Entonces muchas veces cuando llevas, no sé, 7, 8 meses, 9 meses con el mismo plan y tan restrictivo, pues el cuerpo se puede llegar a estancar. Entonces ahí tú tienes que ver la estrategia de, o incluso como un poquito más, para que vea cambios o cambio la rutina de ejercicio, pero el seguir mucho tiempo como el mismo plan o muy restrictivo puede ser una de las cuestiones de las que te estancas. Entonces tienes que ver cómo cambiarle un poquito de que a la distribución de los macronutrientes o cambiar la rutina de ejercicio, porque realmente así actúa el cuerpo. O sea, él no sabe que lo estás haciendo de manera voluntaria y dice, pues yo con esta energía que me da tengo que sobrevivir. Y por eso muchas veces en las dietas como tan restrictivas, incluso bajas de masa muscular, ¿no? O sea, no es lo ideal. Hay Vamos otra a terminar, pregunta. hay dos cosas. Esa pregunta, y luego para ir cerrando, porque ahí viene para la felicitación del doctor, el tema que va a seguir, con ella le vamos a invitar, para el tema de la mujer, que es muy importante por la despauremia en pacientes de la... Aguántame. Por el Aguanta problema la pregunta. de la despauremia en pacientes menopáusicas. Es muy importante dar ese tema también, porque Sí, hay también muchísima gente, ¿no? la alimentación para la menopausia y todo también lo podemos platicar porque tiene muchísimo impacto Ya y en se parte me va. de toda la salud hormonal. Claro. Entonces la pregunta es, ¿se puede bajar de peso con solo cuidar la alimentación o si es necesario realizar ejercicio? Sí, a ver, o sea, si tú, por ejemplo, cambias de hábitos en cuanto a tus alimentos, claro que vas a ver cambios en tu peso, pero también una parte importante la que yo siempre les digo que combinen el cambio, o sea, tu alimentación con ejercicios porque también hay que cuidar la masa muscular, entonces siempre desde chiquito es incluir algo de actividad física, moverte para que cuidemos esto, pero claro que si tú empiezas a cuidar tu alimentación vas a ver cambios en el peso. Ah, ok. ¿Y tienes algo ahí? No, que me gustaría. Es que, como hoy es mi cumpleaños, felicidades. aquí todos los de producción que les agradezco Pues me están mucho. apurando, perdón que dije yo algo. Que nos traen un pastel, pero la velita se apagó. Ah, sí, ya no dio tiempo. A ti, fue Ya no antes. nos dio tiempo. Pero muchas gracias a todos los de producción, a cual los estimo y los quiero mucho, porque ya llevamos más de 2 años juntos. Y pues son parte de la familia, Ya las son esposas nuestra están familia. celosas. Rip dice, no, feliz cumpleaños. Qué gacho, ¿verdad? Parece, ¿no?
Está muy serio ahí la foto. Muchísimas gracias. Y recuerden que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y acuérdese del tema de la dispaurenia y problemas de las De la mujeres. salud hormonal. Eso está muy importante. Vamos a tocar el tema ese de salud hormonal con ella, con Sí. relación a la alimentación. Ok. Y muchísimas gracias Ay, por estar gracias a con ustedes. nosotros. Y pues damos un pequeño Ay, reconocimiento muchas gracias. para que agradezcamos todos los consejos que lo has dicho con toda la sencillez del mundo, que nos lleva muchos años aprenderlo, ¿verdad? Porque Claro. eso es lo que queremos para la gente. Muchas gracias. Gracias. Y recuerde, si la tristeza lo invita a pasear, no le haga caso. Dígale que ya está comprometido con la felicidad y con la alegría. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Estaremos con ustedes el próximo miércoles de pancreatitis, que también es ocasionado por el exceso de colesterol, triglicéridos, botanas. No se pierda ese tema. Chupe. Es que aquí no tomamos. No, y si toman, inviten.